Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer las teorías sobre el origen de la evolución. Las teorías de diversidad han sido diferentes, ya que se han visto cantidad de cambios a través de los años. Los científicos se han encargado de demostrar con estudios que desde principios de los tiempos los seres vivos no tendríamos la apariencia que tenemos ahora y no existiría la gran variedad de especies y múltiples formas de vida. El fijismo y creacionismo. Hasta el siglo XIX predominó una teoría llamada fijismo, la cual sostenía que los seres vivos se han mantenido siempre tal y como los conocemos ahora. Hasta ese entonces, los naturalistas recurrían a los relatos bíblicos como datos científicos. Esta teoría está muy relacionada con el creacionismo, el cual es una creencia inspirada en los dogmas religiosos, según la cual Dios había creado todas las especies existentes y desde entonces no se habían mantenido sin ningún cambio. Hasta el siglo XIX comenzó a extenderse poco a poco una idea de que las actuales formas de vida podían proceder por transformación. El primer científico que propuso una teoría sobre cómo se podría producir la evolución de las especies fue Jean-Baptiste de Monod, caballero de Lamarck. Él estableció que los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección y la complejidad. Su teoría se basó en dos premisas: la ley del uso y del desuso y la ley de la transmisión hereditaria de las características adquiridas. Los cambios en el ambiente provocan nuevas necesidades en los organismos. Por estos cambios, los organismos se ven obligados a utilizar más ciertos órganos o a dejar de hacerlos. Por el uso o el desuso se produce la formación o atrofia de dichos órganos. Estas características corporales desarrolladas por el uso o el desuso, según la teoría que Lamarck utilizó para explicar la evolución, serían heredables. El ejemplo más conocido de esta teoría es el ejemplo de las jirafas según Lamarck. Las jirafas se alimentaban de arbustos y hojas bajas de los árboles. En tiempos de sequías escaseaban las hojas y estiraban cada vez más su cuello y sus patas delanteras para poder alcanzar las hojas situadas a más altura. El estiramiento del cuello y de las patas provocaría su alargamiento. Estos alargamientos serán heredados por los descendientes. El proceso se repetirá generación tras generación hasta llegar a la forma de la especie actual. El darwinismo. Charles Darwin nació en Inglaterra. A los 22 años realizó un viaje en barco desde Inglaterra hacia América del Sur, Australia y África, que duró 5 años. Y después de observar las variaciones de las especies, por ejemplo, el pico de los pisones, escribió un libro con el título El origen de las especies, que propone que un mecanismo semejante a la selección artificial debe actuar sobre las poblaciones naturales en su medio. Darwin denominó a este proceso como selección natural, que se define como un proceso de supervivencia de los organismos cuya variabilidad los hace más aptos en un medio particular. La teoría del darwinismo o teoría de la selección natural se resume en 4 puntos. Primero, existen pequeñas diferencias o variaciones entre los individuos de una misma especie y la mayoría de estas variables son heredables. Segundo, se establece una lucha por la supervivencia. Los organismos tienden a producir el mayor número de descendientes, pero los recursos son escasos. Tercero, algunas variaciones tienen más éxito que otras. Los individuos que sobrevivan y se reproduzcan debido a que poseen variaciones favorables dejarán más descendientes. Cuarto, la especie cambia.
Si las condiciones ambientales se mantienen, las variaciones favorables serán más abundantes. Todo esto lo podemos resumir de la siguiente manera. El mundo no es estático, sino que está en continuo cambio. Las especies cambian continuamente. Este proceso es un cambio gradual y continuo. No se produce a saltos. El cambio evolutivo es el resultado de la selección natural. Dicho proceso consta de dos fases. La primera es la reproducción de la variabilidad en cada generación. La segunda es a través de la supervivencia. La teoría cinética de la evolución o neodarwinismo. El neodarwinismo, también llamado como teoría de la cinética de la evolución, es básicamente el intento de fusionar el darwinismo clásico con la genética moderna y fue formulado en el siglo XX de la década del 30 y del 40. Según esta teoría, las variaciones sobre las que actúa la selección natural se originan por mutación y se heredan como partículas individuales, los genes. Las mutaciones constituyen los cambios que se producen al azar en la composición genética de los individuos. Son organismos dentro de los cromosomas, por lo que su transmisión será a través del ciclo reproductivo. Las mutaciones se presentan en un gen que ha sido algún tipo de transformación y de esa manera hacen que se forme un gen diferente. El neodarwinismo se basa en los organismos que heredan de sus progenitores determinadas características que les son propias a su vez. Los transmiten a las generaciones posteriores. Cada organismo tiene distintos caracteres, por lo que también tendrán diferentes opciones de supervivencia y maneras de reproducirse. Por lo que, según el neodarwinismo, los organismos que estén mejor adaptados al medio ambiente tendrán mayor descendencia y mayor cantidad de caracteres ventajosos. El neodarwinismo avanzó en los últimos años, ya que cuando Darwin y Walgers realizaron los primeros estudios, no sabían a ciencia cierta de qué se trataban esos caracteres. La introducción de avances tecnológicos como la genética, la paleontología y la ecología ayudó para que se continuaran las investigaciones teóricas. La teoría cinética, que se mantiene la selección natural como el principal mecanismo evolutivo y define la evolución como un cambio gradual en la composición genética de las poblaciones. Teoría de la evolución, cada vez se han dado varias teorías a conocer, como paleontológica, biogeográfica y atómica comparada. Hacen referencia al estudio fósil que muestran los científicos actualmente. Indica que las especies tienen similitudes y características con los ancestros comunes. Estructuras homólogas. Tienen la misma función por medios semejantes y parten del mismo origen. Estructura análoga. Si tienen funciones parecidas por medios semejantes sin que tengan el mismo origen evolutivo. Evidencias biográficas. Se basan en el estudio de la flora y la fauna de lugares totalmente aislados del mundo, como Australia, estudio que ofrece evidencias de la evolución, pues se encuentran especies que no hay en otra parte del mundo. Esto quiere decir que cuando los continentes se dividieron hace millones de años, las especies también lo hicieron, y al estar en ecosistemas diferentes, evolucionaron de diferentes maneras, por lo que se encuentran los mismos fósiles en dos entornos totalmente diferentes.